Bueno, muy bien. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendito seas, mi Dios, oh Santo Espíritu de Dios. En esta noche queremos pedir tu presencia, queremos pedir tu asistencia. Queremos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que nos asistas con tu gloria, con tu poder. Llénanos de tu unción. Llévanos bajo tu amparo. Pon en nuestros labios palabras de sabiduría, palabras de poder, palabras para enriquecer, palabras de bendición. Oh Dios Espíritu Santo, renuévanos interiormente con la gracia divina y ayúdanos a tener dominio en nuestra mente, dominio en nuestros labios y dominio en nuestro cuerpo, para que lo que podamos decir y hacer, podamos glorificar a nuestro Señor y a nuestro Rey, Jesús de Nazaret. Te damos la bienvenida a este lugar, Espíritu de Dios, a cada uno de los lugares presentes que ahora se conectan. Yo te pido, hermoso Espíritu de Dios, que tu presencia de luz esté con cada uno de mis hermanos aquí presentes, que se disponen con fe, que nos disponemos con fe para poder crecer en la fe, para llenarnos de la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Oh bello y santísimo Espíritu de Dios, cultívanos interiormente, riega lo que está árido, Espíritu de Dios. Dale luz allí donde haya puede haber oscuridad. Sácianos, Espíritu de Dios, con tu presencia. Danos a beber de esos manantiales de gozo, esos manantiales que exultan y vienen de arriba para darnos esa alegría y ese gozo que no nos da el mundo. Oh Espíritu de Dios, fortaleza, transfórmanos de nuestras debilidades en fortaleza. Dale luz a nuestros ojos para ver lo correcto. Abre nuestros oídos y úngelos para escuchar lo que nos edifica. Oh Espíritu Santo de Dios, queremos consagrar nuestra vida. Queremos ofrecernos a nuestro Señor. Queremos entregarnos. Queremos tener comunión con nuestro Dios. Haznos propicio, Espíritu Santo de Dios, contigo, en esa primera comunión contigo, poder tener la comunión con mi Señor. Abro todo mi corazón, todo mi ser, toda mi vida. Ayúdame, Espíritu de Dios, a poder cada vez más tener esa comunión profunda con mi Señor. Llévanos cada vez más a tener corazones contritos y humillados, corazones llenos de amor, corazones llenos de piedad, de bondad. Llévanos bajo tu manto poderoso, guíanos bajo tu amparo, bajo tu poder y tu grandeza, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, hermanos míos, buenas noches. La bendición del Señor los acompañe. ¿Tienen alguna para iniciar? ¿Algún tema para comentar, para ir tratando? O pasamos al tema de la palabra.
Bienvenido para Rosa Espinosa, doña la superabuela. Tenemos a la superabuela aquí, qué bueno. Superabuela, qué bueno que nos acompañe. La superabuela nos acompaña hoy, qué bueno. Cuénteme, doña Claudia. Yo estaba pensando si usted ponía para que nos contara si sabe algo del nuevo sacerdote del pontífice. ¿Qué sabía usted de él? Bueno, vamos a hablar un poco. Muy bien, vamos a hablar un poco del pontífice. Vamos a esperar, yo busco. Pero es que no tengo foto de él aquí. Voy a poner una foto de él. El pontífice se llama no, se llama... Yo no sé qué 14. León. Ay, no me acuerdo. Romántico. Bueno, el seudónimo, bueno, vamos a hablar un poco acerca del proceso de elección del nuevo Papa. Vamos a poner aquí el tema para que las personas que vayan llegando puedan opinar también. Tema. Es un tema obligado. Tema, el nuevo Papa. Muy bien. Bueno, con respecto a la elección del Papa, ¿qué podemos decir? Bueno, para las personas que no sabían tal vez, las personas dicen dentro de la iglesia, el que escoge al Papa es Dios. Hay que saber interpretar esa palabra. Entonces es la parte que quiero como abordar para aclarar y tener muy claro. Porque ahí hay una dicotomía, una pelea que siempre ha existido entre los católicos y los protestantes. Porque los católicos dicen que quien escoge al Papa es el Espíritu Santo. Los protestantes dicen que no. Bueno, ¿qué posición tenemos nosotros? ¿Qué posiciones podemos asumir nosotros? Pues voy a asumir, como dice, una posición intermedia. Intermedia, y la voy a explicar. No podemos decir que yo no podría creer, y es mi opinión, voy a pasar, que quien escoge al Papa es el Espíritu Santo. Porque la primera pregunta es ¿cómo? ¿Cómo escoge el Espíritu Santo? Yo tengo entendido que cada quien, según su propio discernimiento, con criterios variados, unos cogen criterios políticos, otros cogen criterios sociales, otros tienen criterios de fe, otros tienen criterios doctrinales, o sea, cada quien tiene unos distintos criterios. Entonces hay distintos criterios entre 133 cardenales, de los cuales en un grupito tienen unos puntos en los que son comunes y otros que son diversos. Y ahí viene el primer punto de crítico. Había y era visible ante todos que había una gran división, porque había un punto de esas cantidades de cardenales que buscaban visibilizar y seguir como una obra, por decirlo así, progresista de la iglesia. ¿Y qué significa esa obra progresista? Pues básicamente es mostrar una iglesia más amable al mundo, por decirlo así. Eso era lo que trataba de hacer Francisco, mostrar una iglesia que acogía a todo el mundo, una iglesia que tenía que ser mucho más amable, ¿ya? Que se saliera de ese enfoque de ser tan como serio, por decirlo así. No tengo ahora la palabra, pero vamos a poner la palabra de ser de una posición seria, ¿no? Él decía ya tenemos que salir, ¿no?, de ese protocolo tan amarrado y poder salir en Gini, salir a la calle y predicar
y abrirnos y abrir las puertas de las iglesias para todo el mundo y que todo el mundo venga y se enamore de la iglesia. Entonces tratar de que hacer cosas para que la gente se enamorara de la iglesia. Bueno, y esa es una visión muy peligrosa. ¿Por qué es una visión peligrosa? Porque se está enfocando es en buscar visibilizar la iglesia. Y podemos decir que buscar visibilizar la iglesia no significa visibilizar la obra de Dios. ¿Ya? Eso es muy diferente. Entonces no es buscar visibilizar la iglesia, sino la obra de Dios. La iglesia debe estar para todo, eso sí es cierto. Debe estar para todo. Pero la iglesia también tiene que poner sus referentes. Ahí había uno de los cardenales que decía que la iglesia Dios no la creó para el mundo. Y eso es lo más cierto porque eso está en la palabra de Dios. Y eso es algo que tiene que decir. Es que la gente dice, pero es que la iglesia debe estar abierta para el mundo. Y eso es falso. La iglesia no está abierta para el mundo. La iglesia está para crear guerra en el mundo. Porque recuerden que cuando hablamos de mundo, estamos hablando de toda la estructura social, política y económica que ha creado Satanás, Luzbel y todos sus aliados. Porque cuando decimos la palabra mundana, ¿de dónde viene? La palabra mundana en los tiempos antiguos era de los que eran paganos. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo los puse en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Inevitablemente tenemos que vivir en el mundo, pero el Señor dijo, ustedes no sean unos más del mundo. Entonces no podemos buscar que la iglesia sea una institución más en el mundo para poner pañito de agua tibia. Y eso era lo que trataba de buscar la vertiente progresista. Eso es lo que busca la vertiente progresista. No se centra en ser en una predicación y en una posición como la de Juan el Bautista. No. O sea, se centra más en una posición de necesitamos que mayor cantidad de gente esté aquí. Más la visión de Juan el Bautista es, necesito es que lo poco o lo mucho que haya esté bien hecho, esté bien formado, esté bien edificado, que esté santificado. Mientras en la visión progresista es, escojamos el mayor grupo y miraremos ahí qué sale. Y le damos a poquito allí, pero no le hablemos muy fuerte porque se nos pueden ir. Y si se nos van las personas, entonces la iglesia se nos puede caer. Entonces la visión progresista buscaba crear una imagen visible de la iglesia, amable, buena, bonachona, para sostener la iglesia, para que la iglesia no se cayera. Mira que el protestantismo ha crecido demasiado. ¿Ya? Entonces, según ellos, la posición es porque la iglesia ha sido muy ruda, muy estricta. ¿Ya? Entonces, pero ellos no se han centrado en dónde está lo malo. Lo malo no está allí. En que si es una visión conservadora y estricta, no. Porque si nosotros vamos a los primeros tiempos, los apóstoles dice que en una predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron ese mismo día en una sola predicación de Pedro? 3.000. No, güey. Ese es el número que dice la Biblia. 3.000 personas se convirtieron en una predicación de Pedro. ¿Pero por qué? Porque Pedro tenía el Espíritu Santo. Porque Pedro tenía la potencia, todo el esplendor, la gloria del Espíritu Santo con él. Entonces la iglesia no se debe preocupar por mirar con qué danzas, con qué cantos, con qué, si le pongo aire acondicionado a la iglesia, si la pongo bonita, si le pongo bancas de lujo, si se las acolchono, si le pongo bancas que mejor dicho le hagan masaje en la espalda, si les pongo una iglesia que eso sea con pisos de mármol. Eso no es lo que va a hacer que atraiga a la gente. Porque recuerde que lo que Dios quiere es que las personas que estén dentro de la iglesia hagan parte de la familia de Dios, que se acojan a la voluntad de Dios,
Dios no ha mandado a traer gente simplemente por tenerla allí. Porque recuerden que hay una porción del evangelio donde hay una persona que va a entrar a la fiesta. ¿Y qué pasa? Va con las vestiduras manchadas. Y el Señor le dijo, no, así no puedes entrar aquí. ¿Qué nos quiere dar a entender eso? Es que nosotros no podemos estar con las vestiduras manchadas entre los que del Señor. Dios te quiere a todos los pecadores aquí, pero arrepentidos. Y eso es lo que no está diciendo la iglesia. Y eso es lo que debería de ser, y esa es la posición conservadora que se ha anulado mucho. Porque hasta en los mismos conservadores se ha anulado tanto eso, de decirles, vengan y convierten y arrepiéntanse, que Dios los recibe. No importa todo lo malo que ustedes hayan hecho en la vida. Hoy es el día para que ustedes se arrepientan y Dios los recibirá. Dios te está llamando, ven, arrepiéntete, que Dios te recibe. Pero ese no es el llamado que hacen los progresistas. El llamado es, ven, que Dios nos ama a todos y nos recibe así. Así, no importa en la condición tuya, ven, que Dios te recibe así. Ahí vamos mirando más adelante a ver cómo te vas acomodando. Dios quiere que todos estemos en su iglesia. Pues ese es un mensaje muy laxo, muy flexible y muy engañoso. Porque ese no fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y ese tampoco fue el mensaje de Juan el Bautista. Ni ese era el mensaje de los apóstoles. Ni ese era el mensaje de los profetas. El mensaje fue claro. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y esa es la palabra que debería estar allí, grande, despampanante en todas las iglesias. Debería decir, arrepentíos y convertíos y bienvenidos. Así le pondría yo si yo tuviera una parroquia y fuera sacerdote. Arrepentíos y convertíos, y ahora sí siga. Porque dentro del grupo de Dios, de los hijos de Dios, son de los pecadores arrepentidos. Porque ¿de quién es el cielo? El cielo es de los homosexuales arrepentidos y sometidos a Dios. ¿De quién es el reino de los cielos? De los fornicarios que se arrepintieron y se acogieron a Dios. ¿De quién es el cielo? De los adúlteros que abandonaron el adulterio y se acogieron a Dios. ¿De quién es el cielo? Sino todos los que han entrado al cielo. Diferente a los ángeles y a la Trinidad y a la Santísima Virgen María, todos hemos pecado. Grandes pecados hemos cometido hasta Dios, y aún así Dios nos preparó un cielo para nosotros. Una morada y un trono. ¿Para quién? Para los pecadores. Entonces la iglesia sí está llamando a los pecadores, pero ahí está la gran diferencia entre los dos polos. Lo que yo les decía. El sector progresista te está diciendo, vengan, que Dios quiere que todos somos una sola familia, nos quiere a todos unidos, independiente de tu condición y lo que tú estés haciendo. Y te invita a que vengas. Pero no te está haciendo énfasis. No te está diciendo, si tú quieres ser parte de la familia de Dios, tienes que bautizarte y tienes que convertirte. Ahora, si tú eres un bautizado, ahora conviértete, arrepiéntete y convierte. Es que yo he pecado grandemente contra Dios. No importa. Si tú de corazón te arrepientes, si tú de verdaderamente quieres, Dios te va a aceptar. Dios va a borrar, Dios va a sepultar todo lo malo que tú hiciste. Lo va a sepultar y te va a matar. Entonces, ese es como para iniciar más o menos, usted tengan idea cuáles eran las dos posiciones más o menos. ¿Cuál era la progresista? Que lo que buscaba era eso, que como hay una iglesia en decadencia, una iglesia donde uno podría decir son contados con los dedos de las manos, o son muy poquitos de esos obispos y cardenales que tengan verdaderamente la unción del Espíritu Santo. Porque ellos se volvieron más personas de instituciones, ya se volvieron más personas de manejo institucional, administrativo. Tú vas donde un obispo, tú no ves que el obispo que el obispo ore por las personas, que el obispo esté en liberaciones, en oraciones de sanación, visitando enfermos, visitando presos, visitando los hogares, llevando la palabra a la comunidad. Tú no ves los obispos en eso. ¿En qué ves tú un obispo? Tú un obispo lo ves haciendo las grandes misas, las que son más esplendorosas, cuando los invitan los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, cuando es de algo grandioso.
cuando son algunas fiestas especiales y para hacer misa. De resto está pensando es en el manejo administrativo de todas las iglesias que ellos tienen. Pero tú no los ves en esa situación. Tengo una persona, recuerdo que en el trabajo me decía eso. Y yo le explicaba, yo le decía, mira, esos cardenales que tú ves ahí, hasta el mismo papa que van a escoger, tienen la misma autoridad ante Dios en cuanto a lo que ellos van a administrar que un sacerdote en la parroquia más recóndita en Colombia. O sea, el bautismo del sacerdote que está en el pueblo más recóndito de Colombia es el mismo que el Papa te puede dar. No cambia ese bautismo. El bautismo del Papa es el mismo bautismo de cualquier sacerdote. Ahí no hay. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo que te da el Papa es la misma que te da el sacerdote en el más recóndito del país. La misma bendición matrimonial que te da el Papa es la misma bendición que te da el más recóndito de los sacerdotes en Colombia. El mismo don para confesarte que te puede dar el Papa es el mismo don que tiene el sacerdote en la institución más recóndita y más pobre de Colombia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo le decía, la cuestión de la elección es una cuestión más de institucional. O sea, estas personas tienen autoridad en términos humanos y de instituciones, de cargos jerárquicos humanos e institucionales, ¿ya? Porque los cardenales tienen una máxima jerarquía que los obispos, y los obispos una máxima jerarquía que los sacerdotes, y los sacerdotes sobre los diáconos. Entonces hay ahí como una jerarquización en la iglesia. Pero la jerarquización en la iglesia no es lo mismo que tener la unción del Espíritu Santo. Yo le decía, es más, puede haber un diácono que tenga mayor unción que los mismos cardenales y que el mismo Papa. Puede haber un diácono con mayor unción que el mismo Papa. Ahora, en la iglesia le voy a mostrar un caso en la Biblia. Te dirán, bueno, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Bueno, le voy a mostrar algo. Si ustedes van a la Biblia y leen el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que Pedro designó no tengo el nombre, si fue a Felipe como diácono, para ayudar a las viudas, a los necesitados. Pedro dijo, yo no puedo estar en todos predicando la palabra, orando por los enfermos y también atendiendo a las viudas. Vamos a tener que dividirnos el trabajo. Entonces dijo, uno nos dedicamos a predicar, otros vamos a atender a las viudas. Entonces ahí fue donde dijeron, vamos a coger unos diáconos, que son los que asisten en la iglesia. Tú te das cuenta que los diáconos aquí asisten a los sacerdotes. Eso está ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí nació la figura de los diáconos. Fueron los mismos apóstoles que nacieron con la figura de los diáconos. Y eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, que estamos leyéndolo en la iglesia. Entonces Felipe dice que, mire para que se den cuenta ustedes, que uno no depende de la tarea que hace. Lo que necesita uno es tener el corazón consagrado a Dios para hacer Dios una obra grandiosa. Este diácono, Felipe, búsquenlo en el libro de Hechos de los Apóstoles y léanlo. Siendo diácono y ayudando a las mujeres, Dios por medio de él hizo un prodigio maravilloso. Hizo un prodigio maravilloso, mostrando que la unción que tenía Felipe siendo diácono. Entonces el tema, yo le decía a la persona, mira, el tema es que en la iglesia hay una situación humana y una situación espiritual. La situación humana es que hay una institución humana jerarquizada y a quien escogen ahí como papa hace parte de esa institución jerarquizada y la escogen según los criterios humanos que ellos tienen, algunos apelando a su sabiduría, a su sapiencia, apelando al conocimiento que tienen el recorrido de la iglesia. Ellos escogen buscando unos objetivos según ellos. Porque mira que ahí dicen, buscaban que fuera un papa que fuera entre esto y esto. O sea, yo escuché personas que decían, es que la elección del papa fue mirando si
si se acomodaba entre esta posición, entre esta otra posición, entre esta posición, que fuera un papa que no fuera ya de los europeos, porque hay muchos europeos que han escogido, que fuera un papa que fuera amable, que fuera, pero nunca escuché una posición de decir, vamos a escoger un papa que tenga la unción del Espíritu Santo. Yo eso no lo escuché. Un papa que se vea que tiene detrás de él la presencia del Espíritu Santo. Yo nunca escuché que los criterios que ellos tenían es vamos a escoger el hombre que está más lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo creer yo decir es que lo escogió el Espíritu Santo? No, lo escogieron los hombres según unos criterios que ellos tienen. Ahora, independiente de eso, era la otra cosa que yo les decía. Ahora, eso lo escogieron. Recuerden que también el Papa es un hombre que maneja una institución humana y política que tiene que dar cuentas y relaciones con los demás, porque el Vaticano es un Estado y como Estado pues tiene ciertas relaciones diplomáticas con otros gobiernos, entonces les tocan eso, entonces ellos también miran esa parte, la cual eso no, Dios no tiene nada que ver con eso, entonces mira que ellos también cogen con esos criterios. ¿Te cree que el Espíritu Santo se va a meter en esos criterios? No, porque Dios no metió a la iglesia para que estuviera en temas políticos, pero ellos la han metido en esos temas. Entonces, allí la escogencia es netamente humana. La escogencia es un proceso netamente humano, bajo unos criterios que ellos tienen allí, que son ¿para qué? Para tratar de mantener una institución. Entonces, en ese orden de ideas, creemos lo que creen muchos, algunos protestantes, decir que no es el Espíritu Santo. Pero creemos que a pesar de eso, pero yo como católico creo que aún a pesar de eso, que aunque lo hayan escogido hombres que no tengan tal vez ni la unción, ni la más mínima unción del Espíritu Santo, porque también puedo creer que hay tantos cardenales y obispos que eso no tienen no tienen en realidad la comunión con el Espíritu Santo, porque de eso hay muchos casos que no tienen nada de comunión con el Espíritu Santo. Están allí por términos de poder, porque ser cardenal les amerita tener mucho poder, y poder económico, poder de relaciones, tener mucho bienestar, y eso les llama la atención a ellos. Entonces no es netamente porque es que yo quiero tener, en la iglesia no se asciende porque tú tengas mayor unción del Espíritu Santo, no. Allá te ascienden porque tú hayas hecho estudio, porque tú tengas manejo, ¿ya? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Si tienes capacidad administrativa, si estudiaste, a ti no te van a poner de obispo porque es que se ve que tú tienes las competencias, tuviste la unción, el Dios le reveló, le mostró y tú eres una persona con... No, eso es muy raro que ocurra. Ha ocurrido, pero eso es muy raro. Ya, entonces ahí donde vamos, son criterios humanos. Pero entonces, ¿dónde como católico creo en la asistencia del Espíritu Santo? Bueno, creo en la asistencia del Espíritu Santo que como el Espíritu Santo se encarga que a pesar de las decisiones de ellos que respeta, el Espíritu Santo trata de guiar la barca en medio de esas decisiones. ¿Por qué? Porque sobre ella pesa una promesa de Dios. ¿Y el Espíritu Santo está para qué? Dice, para guiarnos, está para recordarnos y para que esas promesas de Dios se cumplan. Y Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y a pesar de que puedan tener equivocaciones y demás, es el Espíritu Santo el que está allí tratando de ¿qué? Dice, entonces el Espíritu Santo está alcahueteando a esos hombres pecadores. No los está alcahueteando. Pero, ¿qué está tratando de hacer? Que muchos de los que hoy, hay muchas personas que están dentro de la iglesia que están buscando a Dios de corazón, independiente de si ese obispo o ese sacerdote es un violador. O sea, tienen claro que ellos no están por ese hombre, sino por lo que Dios ha puesto por medio de ese hombre, como estamos nosotros. Sabemos que hay muchos sacerdotes que en realidad no sabemos ni por qué tienen la sotana puesta. Son corruptos, y son homosexuales, son violadores, son fornicarios, adúlteros, son ladrones, pero a mí no me corresponde el juicio.
Y yo tengo claro que cuando él recibió el sacerdocio, ese don que le dio para él ministrar no se le puede quitar, va a permanecer en él. Yo lo reconozco y eso queda dentro de él, y aunque él sea mal vil pecador, él me puede dar ese sacramento, me puede dar eso y yo lo recibo, pero él obviamente tendrá que dar cuenta el día del juicio. Entonces, como quien dice, yo pudo haber recibido el bautismo, la comunión, la bendición matrimonial del sacerdote más pecador, y tal vez yo me pueda salvar y él se pueda condenar, aunque él me haya dado todo eso. Porque Dios le dio para que él sepa administrar. Y recuerden que nosotros vamos a dar cuenta a Dios sobre lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces ahí es donde vamos, y dice, el Espíritu Santo en medio de todo eso la va guiando ahí a los que llegan allí, y va poniendo y va utilizando cierto tipo de personas para que vayan haciendo la obra que tal vez algunos de ellos no han dejado. Entonces, bueno, no son todos, gloria a Dios que no son todos. Mira que hay sacerdotes que tú los escuchas que sí invitan ¿qué? Al arrepentimiento, a acabar el pecado. Faltan algunas cosas, pero pueden ser muy pocos, pero los hay. Entonces, hay personas que están despertando. Mira la obra que está haciendo con nosotros el Señor. Y esas son cosas que hace que el Espíritu Santo, como él dice, él coge un puñadito y dice, este es el fermento de la masa. Y a nosotros nos ha puesto como fermento de la masa en la Iglesia Católica, para comenzar a despertar un pueblo que caminaba ciego, o que camina ciego, porque los sacerdotes nos están preparando para mandarnos a los abismos. No nos están preparando para el reino de los cielos, sino para mandarnos a los abismos. Y muchos de ellos están ejerciendo simplemente ¿para qué? Para condenarse. ¿Por qué? Porque no le sirven a Dios, le sirven al mundo. ¿Cómo dice usted eso? ¿Sí? Pues ellos con la sotana puesta, y después de que se quitan la sotana se van a pecar, viviendo en homosexualidad, abusando de menores, enriqueciéndose malavidamente y distintas cosas. Entonces, pero a nosotros no nos corresponde ese juicio, que es el problema de los protestantes, que ellos ya establecieron un juicio del sacerdocio. Ese es el gran problema para ellos. Y la palabra de Dios dice, el juicio es mío, dijo el Señor. Y no juzguéis para que no seréis juzgados. Porque con la misma vara que mides, serás medido y se añadirá una medida más. Esa es la palabra que le cae mucho a los pastores y protestantes que ya emitieron juicio sobre los sacerdotes. Porque todos los protestantes emitieron juicio sobre el sacerdocio. Y eso les va a caer a ellos como un balde grandiosísimo. Porque nadie tiene la autoridad para establecer un juicio hoy. Solo Dios. En el momento que Dios indique y en el momento que Dios manda. Y ellos ya se atrevieron a establecer un juicio y lo desecharon. Entonces ellos desecharon el sacerdocio y tú le preguntas, ¿pero por qué vas a desechar el sacerdocio? ¿Cómo no voy a desechar ese sacerdocio si son abusadores, si violan niños, si son homosexuales, si hacen esto? O sea, ya ellos les establecieron juicio. Y Dios no ha establecido juicio para ellos. Todavía el juicio será solo uno. Pero ellos como ahora se creen con la autoridad más que Dios, porque mira que ellos bendicen, ya no es Dios, ellos bendicen. Hermano, te bendigo. Ellos te dicen, con toda esa boca llena, esa bocará, te dicen, hermano, te bendigo. Porque hay algunos que no dicen ni en el nombre de Jesús, simplemente te bendigo. Vea usted, es Dios, mire, se cree en Dios. ¿Ya? Eso es como también los sacerdotes que ponen la mano y dicen, te bendigo. No, las bendiciones se piden a Dios. Uno es instrumento para que eso suceda. Uno no bendice, el hombre no bendice. Ningún hombre bendice por muy ungido que sea. El hombre muy ungido es un instrumento noble, como dice el libro de Timoteo, que Dios lo utiliza unos instrumentos más pulidos, más hermosos, como por decir así, de oro. Utilizar la copa de oro, utilizar una copa de barro.
Para las cosas gloriosas utilizará Dios la copa de oro. Pero quien en realidad bendice no es el hombre, es Dios. Y el hombre simplemente es depositario de eso y pedirle a Dios para que eso suceda por medio de él. Entonces, si yo soy sacerdote, yo pido a Dios para que por medio de mí Dios bendiga eso. Pero yo no puedo decir Dios te bendiga, no. Señor, Dios Todopoderoso, permite y hoy derrama tu bendición sobre esto, sobre lo que pide mi hermano. Y ese instrumento para que eso se bendiga. Ellos tienen que pedirla, no es como dice yo te bendigo, esa autoridad, eso no es así. O declaramos, que es lo que utilizan también los pastores, la declaritis. Yo declaro. ¿Cómo que vas a declarar y en qué momento? ¿En qué momento? Ahora, si Dios te dijo decláralo, eso es otra cosa. Pero la mayoría de ellos lo utilizan como deporte todos los días. Declaramos que hoy tal cosa. Declaramos que hoy tal cosa. Lo utilizan simplemente como ¿qué? Como una estrategia de psicología positiva, de crear un ambiente entre ellos que de positivismo. Y las cuestiones no tienen que ver de positivismo, también hay que ponerle tierra, porque mira, dicen, declaramos que hoy todos serán sanos y van y oran y no se sana ninguno. Entonces yo te pregunto, declaraste que hoy son sanos y no fue sano ninguno. Entonces explícame eso. ¿Qué estás declarando entonces? Y las personas no meditan sobre eso. Si ellos declaran, entonces están declarando como humanos o estén declarando en nombre de Dios. Porque si tú declaras en nombre de Dios, cuando yo declaro es porque eso tiene que cumplirse. Se supone que cuando yo declaro lo que declaro tiene que cumplirse. ¿Cómo sucede que ellos declaren y no ocurre lo que ellos declaren? Eso es una clara muestra que todo lo que sucede es humano, que ellos no tienen autoridad de Dios, porque para eso sucediera. Entonces nosotros como humanos, nosotros como ellos, tenemos que ir aprendiendo, porque estas cosas, mira, el sacerdocio no nos las enseña, no nos las explica. Ese es el gran problema que tenemos hoy. No nos enseñan todas estas cosas, ¿ya? Que ellos no son los que bendicen, el que bendice es Dios utilizándolos a ellos. Por lo tanto, entendiendo esa lógica, debemos saber cómo ellos deben bendecir y que nosotros no debemos juzgar a ellos, porque es Dios el que lo hará. Yo simplemente cumplo con lo que Dios me mandó. ¿Cuál es? Digo, vayan donde ellos, reciban el bautismo de ellos, reciban la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo por medio de ellos. Recibe cuando te vayas a confesar donde ellos, la unción de los enfermos, pues pídelo a ellos y recibe la bendición matrimonial con ellos. Y si te vas a ordenar como sacerdote, pues ordénate por la línea de ellos. Eso lo mandó Dios con ellos, independiente si es pecador o no es pecador. No me corresponde a mí si él es pecador o no es pecador. Yo recibo eso de ellos. Ahora, cosa diferente. Pero yo como, bueno, si yo sé que ese hombre, tengo la veracidad, mis ojos lo han visto, y yo tengo la veracidad que él es tan pecador, pues yo simplemente recibo los sacramentos y no lo busco como una persona que, para yo ser como una persona que me oriente, que me hable de Dios, que me aconseje, ¿no? Ya yo lo descarto para eso. O en el mejor de los casos, pues no voy a esa parroquia, voy donde otro. Y denuncio, porque también es denunciar, pero hay que también saber denunciar, ¿ya? Saber denunciar, porque nosotros no le podemos acolitar eso. Por muy sacerdote y obispo que sea, no hay que acolitarle eso. El problema es que a veces, ¿cuál es el problema que nosotros cometemos? El problema es que a veces cometemos es que comenzamos a denunciar por el chisme que me dijo otro, y yo no tengo veracidad a eso, y eso sí es muy delicado. Ojo con eso sí es muy delicado. No es que me contaron, más esto que la señora me contó que el sacerdote tal cosa. Y yo me comienzo a poner a denunciar y a decirle a todo el mundo, el sacerdote de allá está haciendo esto, mira, el de allá está haciendo esto, ojo con ese sacerdote. Y usted no tiene la veracidad de eso, ya ve que era un chisme. Entonces a veces también hay que tener la precaución, porque eso se llama levantar falsos testimonios y es pecado grave. Eso está dentro de los 10 mandamientos. Eso está dentro de los 10 mandamientos. Por eso en el mejor de los casos que sea que tú tengas la veracidad, para que tú te levantes con toda la autoridad para poder denunciar sobre eso.
y tener las palabras adecuadas, correctas, para dirigirte a ellos y saber. Entonces, eso con respecto, entonces, los que eligen son hombres con criterios y el Espíritu Santo asiste en tratar de ¿qué? De que la iglesia no se caiga, a pesar de que el que hayan escogido tal vez esté lejos de los que, de lo que en realidad sea lo que Dios quiere. Mire, ese papa puede estar lejos de lo que Dios quiera, pero aún así Dios no va a desechar su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es ese regalo hermoso que Dios hizo para que los que estén allí sean los que vayan y sea el pueblo de su salvación. O sea, la iglesia es la nueva Jerusalén. Pero cuando hablamos de iglesia, recuerden, cuando hablamos de iglesia, el Señor va a venir a buscar la iglesia y los que van a entrar dentro de esa iglesia, ese mismo pueblo que va a entrar a cenar con Él, son aquellos que se hayan perfeccionado para eso, que se hayan preparado. No es el que va, porque vaya a la iglesia y ya hace parte, no. Usted a veces va a muchos lugares y usted no hace parte de eso. No es solamente el que vaya a la iglesia, es el que haga parte de la voluntad de Dios que puso para la iglesia. Entonces, para eso es importante. ¿Cómo me hago parte de Dios? Pues los sacramentos nos hacen parte de esa iglesia, el cumplimiento de esa voluntad de Dios allí. Porque los que no cumplen, aunque estén ahí, serán desechados. El Señor les dirá, no Señor, usted no puede entrar aquí. Y eso está en el Evangelio. El Señor le dirá, Señor, pero tú tienes tus vestiduras están sucias. No, Señor, apártate de aquí. Ahí está el Evangelio. Los que el Señor desecha y los echó. Ustedes no son dignos de entrar a este lugar. Y así entrarán muchos que, yendo a la iglesia, no fueron dignos. Entonces, como sabemos que muchos están en la iglesia creyendo, tienen las vestiduras, no están limpias y están creyendo que están bien, ¿cuál es el trabajo que debemos hacer? Eso es lo que Dios ha mandado. Hermano, tus vestiduras no están limpias. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que limpiar. Ponerle un ejemplo, ¿como cuál? Hay hermanos que viven en unión libre. Y la iglesia muy claro dice que tienes que casarte. Pero hay hermanos que viven en unión libre y tú los ves que van a la iglesia. Agarraditos de la mano, van todos los domingos. Algunos, peor de los casos, van y comulgan. Tengo un familiar que vive en adulterio y aún así ha comulgado. Entonces, son cosas que nosotros, ahí está el caso. Están en el pecado, pero están ahí metidos. Pero esos tienen las vestiduras sucias. Esos no tienen las vestiduras blanqueadas. ¿Por qué? Porque al contrario, están pisoteando los mandamientos de Dios. Porque en el momento que tú sabes eso y aún así a ti no te interesa y tú no te pones en paz con Dios, eso es como pisar la cátedra de nuestro Señor y los mandamientos. Porque dime tú cómo le puedo explicar que tú sepas que estás en fornicación, que eso no agrada a Dios y que es pecado y tú aún así vas a la iglesia como si nada y te sientas ahí, y peor aún hay algunos que comulgan. Como que tú estés en adulterio y como si nada vas y agarradito de la mano. ¿Cómo que estando en unión homosexual vas agarradito de la mano y entras allí en medio de eso? ¿Cómo que tú, siendo un corrupto, que te robas el dinero de los pobres que tienen tanta necesidad, y te vas y te sientas como normal y vas a una ofrenda que te has robado? Hay gente que va y da dinero de lo que ha robado. ¡Qué descarados ante Dios! Eso también tiene una gran cuenta ante Dios. ¿Cómo vas a dar del dinero robado? Peor aún, algunos han dicho, yo recuerdo que un sacerdote decía, y pastores también lo han dicho, que en ese momento que tú llevas ese dinero mal habido, lo llevas allá, ya eso se blanquea. ¡Qué descarados! Pobre de ellos. Ese dinero no se blanquea. Si usted robó ese dinero, esa cuenta que yo me voy y me confieso, Señor, me confieso que he robado. Bueno, entonces vaya y ore 3 Padres Nuestros y yo lo absuelvo de todo pecado. Todo eso está mal, porque eso no es así. El sacerdote lo que tiene que decirte es, lo que robaste lo tienes, si lo tienes vaya y devuélvalo. Y dele un poco más por lo que robó. Pero ese cuento como que, ¿cómo así?
que yo robé y él simplemente vaya a rezar 3 Padres Nuestros. No, Señor, eso no fue lo que mandó el Señor. El Señor dijo claro en la palabra de Dios: antes que vayas a la casa de Dios, si estás en pleito con tu hermano, deja la ofrenda aquí, ve y ponte en paz con tu hermano y luego vuelves. Así fue que lo enseñó el Señor, muy claro, queriendo decirnos eso. Tenemos la obligación de ponernos en paz con nuestro hermano. Si lo ofendí, pídele perdón. Si me uní con la mujer que no me conviene, déjala. Si ella está casada, déjala porque no te permite estar con ella, como le dijo Juan el Bautista al rey. No te está permitido estar con esa mujer, porque es la mujer de tu hermano. Denunciar todo eso. Decirle a la gente, si tienes un dinero mal habido, devuélvelo. En fin, entonces, estamos en eso, estamos mal porque no nos están orientando adecuadamente. Entonces, con respecto a esto del Papa, entonces tenemos ahora una persona que representa a la iglesia, pero no podemos tener la veracidad que en realidad represente totalmente, como decir, que tenga la persona, perdón, que esa persona tenga, como dice, toda la autoridad de Dios. Por ejemplo, dicen que es el vicario de Cristo, ¿no? Si la gente supiera qué significa ser el vicario de Cristo, le aseguro que no dijeran que así el Papa. Porque les voy a decir una cosa, yo soy católico, pero les voy a definir la palabra vicario. Y los vicarios los escoge directamente Dios. Ahora, si ellos me dicen que en el cónclave una persona muy ungida le reveló Dios que ese debía ser y que Dios lo escogía, yo te dijera, ese es el vicario porque el mismo Dios lo escogió. Pero ese Papa no le escoge Dios, lo escogieron los hombres. ¿Cómo van a decir que es el vicario? Si ellos no saben cuál era la voluntad de Dios ahí. Ahora, si era la voluntad de Dios, ¿por qué escogen entre tantas veces? Entonces Dios se confunde ahí entre tantas veces. No podemos decir eso. Entonces no es el vicario de Dios. Está representando la iglesia. Él es, podríamos decir la palabra correcta, él es el administrador visible de la iglesia. Él es el representante de la iglesia porque la iglesia debe tener un representante. ¿Sí? Hay que reconocerlo eso. Es el representante de la iglesia. ¿Ya? Él es, en palabras humanas le llaman el sumo pontífice. ¿Ya? Él es el de alto mando de todos los sacerdotes. Todos deben dejarse dirigir por él. Pero que yo diga que es la mano derecha de Dios en la tierra, que es su vicario, no, eso no lo podemos, eso no lo creemos. Porque primero los vicarios los escoge directamente Dios. Ahora, yo no es que esté en contra de él, porque yo no lo conozco. Y como le dije a algunas personas en el grupo, por sus obras se conoceréis, y yo no he visto ninguna obra, no puedo juzgar ni bueno ni malo. Yo sí desearía, en lo más profundo de mi corazón, puse una nota y decía, cuánto me gustaría que fuera esa voz que hiciera salir a los sacerdotes y obispos de esa comodidad que tienen, en medio de tanto lujo, que se dedican simplemente a crear templos y adornar templos. Cuánto me gustaría ver obispos y sacerdotes visitando cárceles, visitando enfermos en los hospitales y clínicas. Cuán bonito sería ver los sacerdotes y obispos visitando los hogares necesitados, pero no necesariamente para llevar mercado, sino para orar por ellos. Cuánto me gustaría ellos personalizar la predicación, de ir más a los lugares. Tú ves a los sacerdotes que van a las comunidades simplemente cuando es Semana Santa y cuando es diciembre, de resto no van. O cuando son las fiestas patronales. Dime cuándo has visto tu sacerdote visitándote para decirte, hermana, quiero visitar tu casa, no para ir a comer. Quiero ir a visitar tu casa porque quiero orar por tu hogar, por tu familia. ¿Cuánto les hablan de que hay una crisis matrimonial y dice, yo voy a ir a tu casa para que hablemos con tu familia, para hablar con tu esposo, con tu esposa, para orar por eso? Tienen un problema con un hijo, ven, yo voy a tu casa. Eso es lo que le falta a la iglesia. Y eso es lo que necesita la iglesia. Y eso no fue lo que ellos buscaron. Tú vas entre la gente, cuáles eran las cosas que buscaban, y esos no eran los criterios que habían ahí. Un papa ungido, un papa que
que se dé a eso. No, eso no lo buscaba. Un hombre que, lo que decían es un hombre que sea diplomático, un hombre que sea intermediario entre el sector progresista y los conservadores, que sepa manejar la iglesia adecuadamente. O sea, todo lo que tiene que ver con qué, con conceptos humanos. Pero no escuchaba ese concepto espiritual de decir de una iglesia que necesita es la potencia del Espíritu Santo sobre los sacerdotes y obispos. Un papa que diga, necesito que los obispos y sacerdotes hagan ayuno continuamente. Necesito que todas las diócesis se unan a orar cada vez más y hacer ayunos juntos, conjuntos. Eso no lo hace. Dime quién de ellos ha llevado a eso. Una iglesia que se abre como a ejemplo de Cristo a llevar, a dar, a visitar, a entregarse. No, eso no es el mensaje. Y eso es lo que le falta a la iglesia. Y eso es lo que va a hacer atraer la iglesia. Porque en el momento que usted vea una iglesia que se manifiesta, ahí va a estar la gente. Porque usted ve que su sacerdote va y se manifiesta, va usted y él ora, y en su casa surgen cosas maravillosas. ¿Qué vas a hacer tú? Tú vas a decir, no, es que este sacerdote es maravilloso, Dios lo utiliza mucho. ¿Y qué va a pasar? Va a atraer más gente. Entonces tú no necesitas entonces de tener una recocha en la iglesia, de tener que poner iglesias bonitas y adornarlas para que la gente vaya. No, lo que necesitamos es sacerdotes que tengan la unción para mostrar el poder de Dios. Necesitamos sacerdotes que cuando oren se sanen los enfermos. Necesitamos sacerdotes que cuando oren los demonios le huyan. Necesitamos sacerdotes que cuando oren rompan con todos los vínculos de las obras de oscuridad. Que lleven esa palabra de bendición para sanar los corazones y la vida. Eso es lo que necesitamos. Y te aseguro que esa iglesia quedará repletica y se acabarán los protestantes. ¿Y por qué han crecido los protestantes? Búscate tú uno de los criterios por cuál han crecido los protestantes. Y tú le preguntas a las personas, ¿por qué te saliste de la iglesia católica y te fuiste a los protestantes? Te van a decir tres cosas. Es que yo fui allá y allá se siente bonito. Es que allá yo sí veo la obra milagrosa de Dios porque yo veo cómo se sanan los enfermos, cómo liberan los endemoniados. Porque yo sí veo manifestaciones del Espíritu Santo. Mira, la gente se va por manifestaciones del Espíritu Santo. La gente no se fue. Es raro que una persona te diga, me fui para los protestantes porque es que yo vi la iglesia ya más bonita. Eso no te lo dicen. Ay, es que yo me fui para allá porque es que los asientos de allá son más cómodos. Eso no te lo dicen. Entonces esa cuestión de que tenemos que adornar las iglesias y ponerlas más bonitas, que es lo que se dedican ellos, eso no es lo que va a hacer traer a la gente. Y tienen ese concepto tan errado y tan metido en la cabeza, que pasan así y se dedican ahora a hacer puro bailes, bingo y demás. Y para eso ponen a la gente, en vez de dedicarse más a orar y que buscar la unción del Espíritu Santo para que Él se convierta en ese vino, en esa fiesta de la gente. Y verá usted que usted pone ese vino y pone a andar ese vino y a beber de ese vino a la gente y tendrá la gente danzando para el Señor allí. La tendrá ahí que adorando a Dios y eso se llenará así. Entonces lo que necesitamos son sacerdotes ungidos. Sacerdotes ungidos. Entonces, con respecto a él, tenemos eso. Hay que esperar ahora cuál va a ser la forma en que va a dirigir, qué va a hacer. Yo no creería que vaya a tomar la posición de que entregue los sacramentos gratuitamente, que sería algo maravilloso, porque ellos no les interesa como que entregar gratuitamente. Pero bueno, esperemos a ver. Nosotros tenemos que tener la confianza que sea quien sea, la promesa de Dios está ahí. ¿Ya? Que la promesa de Dios está sobre su iglesia y que Dios no está supeditado a que fuera uno o fuera el otro. Sea quien sea, Dios va a seguir siendo su obra, porque Dios en medio de su iglesia va obrando sobre las personas. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios en medio de todo lo que hay, el enredo y la confusión, Dios a los suyos los va guiando allí, en medio de la iglesia. El Espíritu Santo inteligente y sabiamente con su poder ahí nos va encaminando, nos va llevando por el buen camino. ¿Ya? A los que se dejan llevar, hay otros que no, han tomado
y sin, como dice, sin parándose sobre los mandamientos, sobre la doctrina, siguen parándose sobre lo que Dios ha mandado, sobre su palabra. Bueno, de eso no sé si tienen ustedes alguna apreciación, una pregunta, un aporte adicional, algo por decir sobre esto. No, Papa. Henry, ¿por qué él escogió ese nombre? Así no se llamaba uno anteriormente. No, había uno que se llamaba León 13. Él se llama León León, 14. bueno, León. ¿Usted sabe quién es León? León era un monje agustino que era discípulo de Francisco de Asís. Yo no sabía esa historia hasta ahora, que con él, que había un monje que era discípulo de Francisco de Asís, se llamaba León, ¿ya? Y él era como el confidente de Francisco de Asís. O sea, Francisco de Asís, imagínate tú, lo tenía él como confidente, era un hombre tan entregado a Dios que Francisco de Asís lo tenía como confidente. De hecho, era la persona con la que se confesaba Francisco de Asís. Y él era como el enfermero cuando él se enfermaba, y era demasiado cercano a él. Conoció mucho y Dios hizo muchas cosas maravillosas por medio de él. Es bueno que lean la historia sobre León, ese discípulo, muy bonita. Y tú sabes que todos los de la línea franciscana y eso son personas que eran despojadas y trabajaban porque ellos verdaderamente sí eran despojados. O sea, ese voto de la pobreza ellos sí lo asumían, no como hoy. Todos los sacerdotes hacen para ordenarse un voto de pobreza, pero ellos no cumplen eso. Ellos no cumplen esa parte ni las promesas que le hacen a Dios, porque hacen el voto de pobreza. Mira, si vieron que había un cardenal que se había robado no sé cuántos millones de dólares y que lo había destituido Francisco. Qué bueno que hizo eso. Eso está muy bien. Y el hombre descaradamente quería volver a entrar dentro del grupo para votar. O sea, qué descarado, ¿no? O sea, se roba una cantidad de dinero, lo sacan y va a entrar otra vez. O sea, y él no se ha puesto en paz, como dice, bueno, como hizo Saqueo, voy a devolver lo que me he robado para quedar en paz. Porque ¿cómo determinas tú que verdaderamente una persona tiene el verdadero arrepentimiento? Cuando él quiere que resarcir. La mejor forma de resarcir, si yo te robé, yo te devuelvo lo que robé. Entonces, si no, esas son como eso, son estrategias diplomáticas. ¿Para qué? Eso a veces de pedir disculpas, a veces son simplemente estrategias diplomáticas. Entonces, León es como la figura de un discípulo que era muy, muy entregado a Dios, trabajaba mucho por los pobres, vivía la pobreza, entregado enteramente para Dios, así como era Francisco de Asís. Entonces, él asumió. Francisco, ¿de dónde asumió el nombre? De Francisco de Asís. El anterior papa asumió el nombre ¿de qué? De Francisco de Asís. Ahora, vea que usted me lleva una revelación, o sea, una revelación no, ahora un discernimiento aquí. Francisco, León era discípulo de Francisco. Este sacerdote dicen que era muy cercano a Francisco. Tal vez era discípulo de Francisco. O sea que lo más probable es que va a seguir, como buen discípulo de Francisco, a seguir las obras de Francisco. O sea, este sacerdote me imagino que va a seguir con el mismo alineamiento de Francisco, el antiguo papa. Entonces yo creería que tal vez utilizó el nombre de León, tal vez por eso, porque era confidente de Francisco. Vea qué casualidad. Bueno, esperemos que digan. Francisco, es que Francisco, Henry, no es que en los comentarios que yo me lo estaba viendo cuando él se asomó y todo, pusieron ahí, la gente es tan horrible, ay no, es que bueno, que el Papa lo había puesto Donald Trump, es que porque era de Estados Unidos, imagínate. ¿Cómo? Perdón. Estaban diciendo en los comentarios, como yo me lo estaba viendo en vivo, que van comentando la gente ahí,
es que no, ese papa lo había puesto Donald Trump, es que el presidente de Estados Unidos, que porque él es estadounidense también. No, lo que sí es curioso es que hay cosas que son muy curiosas. Y ahí, pues, hay todo tipo de especulación de las cuales pueden ser locura de la gente y que pueden ser verdad, porque usted sabe, como dicen por ahí, en este reino del mundo todo es posible y la iglesia no se escapa de la corrupción y todo eso. Porque escuché por ahí, que tampoco sé, porque tú sabes que en las redes muchas cosas las manipulan, algunas para informar y otras para desinformar. Uno no sabe. Había una serie, un punto donde decía que en los Simpsons habían revelado que el Papa iba a ser de Norteamérica, porque las élites más poderosas ya habían pagado para eso. Ya, que ya habían pagado para eso, y eso lo mostraron en un capítulo. Y entonces tú sabes que hay élites que tienen mucho poder, y en el Vaticano, en el Banco del Vaticano, hay mucha gente poderosa que tiene dinero allá, y pues muchos de ellos le compran el voto. Pues, o sea que es una votación humana. ¿Cuántos de esos cardenales en realidad no tienen, son intereses económicos ahí? Pudieron haber vendido su voto y pudieron haber amañado ahí. Ahora, Francisco, antes de morirse, el anterior papa, ordenó 80 cardenales de la línea de él. O sea, una estrategia para votar. Entonces dime tú, si eso es, ¿tú crees que ese es el pensamiento del Espíritu Santo de Dios? No, Señor, eso no es así. Entonces por eso creo firmemente que es una lección netamente humana. Lo que pasa es que Dios, como dice un dicho por ahí, que es lo más para poder entender esto, Dios escribe su historia hasta en líneas torcidas. Dios tiene una promesa sobre la iglesia y Él la cumplirá. Hay de aquellos que no hicieron lo que Dios les mandó. Hay de aquellos los que no utilizaron adecuadamente lo que Dios les dio. Hay de aquellos que se levantaron contra la iglesia y la intentaron destruir. Hay de aquellos que recibiendo de Dios lo que recibieron, lo que hicieron fue mal utilizar. ¿Ya? Pero sí, hay todo tipo de especulación. Y una de las curiosas es que antes de elegirlo, el mismo, es que ese es muy curioso, porque miren, no fue un meme, como dicen, no fue una equivocación, no. En la cuenta oficial, no de la cuenta directamente de Donald Trump, sino del Departamento de Estado de Donald Trump de Estados Unidos, que es como la cuenta donde se oficializa la información del presidente. O sea, se la maneja, como Sí, decir así, su secretaria. así como hace Jason Su con secretaria. Don Francisco. Sí, es como la secretaria de él, por decir así. El Departamento del Estado de Estados Unidos sacó una foto donde pusieron una foto de Donald Trump como si fuese papa. ¿Ya? Y no fue una foto como que dice que se equivocó, no. La pusieron como una foto oficial y era una cuenta real, verificada. Entonces uno se dice, mira que tú, y quedó él, y quedó un papa gringo. Entonces hay una serie de especulaciones que eso estaba arreglado, que eso ya estaba compuesto, que eso había, bueno, y todo eso es posible. Mira que uno decían allí, no, se tuvo que escoger un papa que también fuera la línea, que supiera conocer, que también pudiera manejar las dos bandos, que fuera conservador, pero que siguiera la línea de Francisco. Bueno, que manejara el mundo latino, que es amplio, y el mundo europeo, y pues Estados Unidos, que es un mundo donde hay muchos católicos y se están convirtiendo en protestantes. Entonces, mira, la estrategia de ellos, ¿cuáles son? Acaparar gente, buscar gente. ¿Dónde está la gente? Necesitamos a alguien que se... Pero no fue la estrategia de vamos a buscar el papa más ungido de todo. Vamos aquí en el que tiene la luz del Espíritu Santo, quien tiene el discernimiento. Oremos aquí, hagamos 2-3 días de vigilia y de ayuno, que Dios nos revele quién es el papa. Ellos no hacen eso. Vamos a hacer aquí 3 días de ayuno, 3 días de vigilia, 3 días seguidos de ayuno y pedir a Dios que nos manifieste quién va a ser el papa. Eso no lo hacen ellos. Ellos cogieron con sus criterios humanos.
Y no está lejos de la realidad, no podemos afirmarlo, pero no está lejos de la realidad que hayan hecho que ha amañado, que sea él, gente de afuera haya amañado para eso. Pero lo importante que tiene que pensar uno es que eso no va a quitar la riqueza que Dios ha dejado en la iglesia y que está hecho para nuestra salvación. Lo que sí puede suceder, que no sé si sea cierto de eso, bueno, dicen según la profecía de Malaquías, que yo no sé si eso sea realidad o no, pero hay una gran parte de que se van encajando ahí, que es una parte curiosa. Dice que ya este sería el último. Y con este último se acaba un tiempo. Entonces había gente ayer, antes de ayer, allá en la oficina, cuando estaban dando eso, decía una señora, no, ya este es el último. Y después ya viene, el mundo se va a acabar. Yo le decía, no señora, lo que trata de decir es, porque es que Malaquías decía, pues dice, San Malaquías decía que este es el último y se acaba. No, tienen que saber entender las cosas. Lo que se acaba es un tiempo. De hecho, escuché a alguien que decía que lo que se acaba era un tiempo de gracia. Bueno, esa palabra me gusta un poco más. De pronto, lo que va a suceder, que alguna vez escuché a Francisco, que es según yo hago la interpretación de lo que escuché a él. ¿Qué dicen los protestantes que se viene pronto? El rapto. Nosotros no creemos en rapto. Nosotros sí creemos es que va a haber, que ante la inminente aparición del anticristo, lo que va a aparecer es que, recuerden que dice la Biblia que Dios le va a dar un tiempo al enemigo para actuar. Que ahora mismo él no aparece porque hay algo que lo detiene. Y una vez Francisco nos dijo que lo que detenía era el Espíritu Santo. Mucha gente católica interpreta, muchos teólogos católicos, muy católicos, dicen que el que detiene la aparición del anticristo es el Papa. Y una vez le pregunté a Francisco y él dijo que era el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice la palabra de Dios que cuando se ha quitado el impedimento, aparecerá. Y él tendrá el poder y la autoridad para hacer hasta señales milagrosas en los cielos y en la tierra con el falso profeta. Entonces, ¿cuál es mi interpretación? Que esa palabra me da más a mí, en mi teoría, que se acaba un tiempo, como dice en la palabra de Dios, hay un tiempo para llenar las lámparas. Recuerden ustedes el episodio de las 10 vírgenes. Bueno, hasta ahí será el tiempo ¿para qué? Para cargar las lámparas. Y de ahí comenzar a esperar al novio. En ese tiempo en que reine el anticristo, los que tengan la gracia, los que tengan el sello, entonces ahí es donde juega un papel importante el sello. Los que tengan las lámparas llenas, los que tengan el sello brillante ungido en su frente, que son el sello del Cordero, que es la Eucaristía, o el sello del Espíritu Santo, que es el que está poniendo Francisco y está en luz, ¿qué va a pasar? Que cuando venga la gran persecución, entonces aquí viene la posición de los protestantes y la que yo creo. Entonces, cuando venga esa gran persecución, los protestantes, ellos están divididos entre dos posiciones. Unos dicen que antes de comenzar la persecución va a haber el rapto. Que Dios va a venir, se va a llevar a ellos y los demás vamos a quedarnos aquí viviendo lo que es esa gran persecución y lo terrible que se va a ver en la tierra. Otra posición de los protestantes dice que no, que el rapto va a suceder después de que suceda toda esta persecución y todo esto que se va a levantar de los grandes terremotos, de la guerra y todo eso que se va a ver que va a ser un desastre en la humanidad. Eso va a hacer que después de eso es que va a venir el rapto. Esas son las dos posiciones que tienen, que ellos no se han puesto de acuerdo. Lo que yo creo, según lo ha entendido Francisco, es que cuando se presente todas estas situaciones tan fuertes, porque él dijo, nos va a tocar vivirlo, en medio de esa situación, cuando toque vivir situaciones muy fuertes, lo que yo creo es que él le dijo, es probable que en esos momentos Dios pueda enviar a sus ángeles para que a nosotros nos rescate
y que nos puede llevar al lugar seguro. Entonces ese rapto no es el rapto de llevarnos al cielo, sino llevarnos ¿qué? A otro lugar donde estemos seguros. O si hay escasez de alimento, ellos nos puedan alimentar como alimentaron en los antiguos tiempos. Eso es lo que yo creo que puede suceder al terminar un tiempo de gracia. ¿Cuál? De esta gracia que estamos viviendo, que a pesar de tanta maldad, todavía hay alimento, todavía hay luz, todavía hay agua. Y eso es lo que viene, escasez de agua, escasez de alimento, escasez de qué, ya de esa unción, ya no sé, ahí donde aparece que ya nadie predicará la palabra de Dios, querrán escuchar la palabra de Dios, no la van a poder predicar. Por eso el día es hoy, llenen sus vasijas hoy del aceite, sean como las vírgenes prudentes, eso es hoy, eso es lo que más o menos es la posición de lo que yo he interpretado, de todo esto que dicen, de lo que he visto y todo eso, ¿ya? Por eso es que don Francisco siempre nos dice que después de él ya no vendrá nadie, nadie más, que ya lo que viene es lo último. Bueno, ahí es donde yo creo que entraremos a actuar rápidamente. Creo que será el paso de esta obra será algo rápido. O sea, hay un momento que se va a estallar algo. Y es lo que yo creo que sucede, que alguna vez escuché también a una persona que en la iglesia va a haber un cisma. También creo que puede haber ese cisma. Va a haber un cisma dentro de la iglesia grande. Y ese cisma es donde va a quedar una iglesia que es un remanente purificado, que yo creo que ahí es donde entraremos en esa iglesia remanente purificado, y quedará una iglesia que queda más, que es la iglesia que dirigirá, creo que el falso profeta, que se unirá al falso profeta y al anticristo. O sea, hay una parte de la iglesia que se va a dividir, pero esa división tal vez no será como que coge tu coroto y dividimos de aquí para allá es tuyo, no, división en la posición y en el actuar. Ya va a ser muy evidente. Entonces muchos de esos sacerdotes y obispos se acogerán a lo que es el anticristo y el falso profeta, mas otro se resguardará de ello. Y habrá un cisma ahí en la iglesia. Bueno, tienen otra pregunta, otro aporte. Otros decían, Henry, que el Papa que iba a venir ya, el último iba a ser el Papa negro, pero negro físicamente, no esperar es un Papa negro de color, no negro de corazón. No, yo al contrario, yo entendía más, el personaje escuchaba que eran escatólogos, teólogos. No, que el negro se refería, no era color de piel, era negro en cuanto que iba a propiciar, porque si es el último y termina la gracia, quiere decir que es el que va a introducir. Recuerden que hay una parte del Apocalipsis dice que donde va a ingresar la abominación. La abominación. Entonces, me imagino que de pronto puede permitir que ingresen cosas que ya son muy abominables ante los ojos de Dios. Entonces, Él se va a encargar de meter todas esas cosas abominables ante Dios. Por ejemplo, la cuestión de que ya Francisco metió una espina ahí. Al decir que podían bendecir las parejas homosexuales, es una espina. Es una espina. Que los adúlteros podían comulgar, que todos los pecadores sin importar podían comulgar. Eso es una espina. Eso es delicado porque va en contra de lo que era ahí la voluntad de Dios, y eso no es lo que Dios manda. Mira que la comunión tiene que ser algo sagrado. Tiene que entrar, el Señor quiere entrar y morar en corazones limpios y puros, sagrados. ¿Cómo que un pecador no arrepentido va a ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Eso no puede ser posible. Tiene que ser el corazón, el pecador arrepentido.
porque el reino de los cielos es de los pecadores arrepentidos. Todos somos pecadores, pero tenemos una conciencia de arrepentimiento, de saber que debemos dejar atrás nuestra vida de pecado para agradar a Dios y así podernos ganar el reino de los cielos. No me voy a ganar el reino de los cielos simplemente porque voy los domingos a entregar una monedita. No. Hay algo que tiene que ver en el corazón y es la buena voluntad, la entrega sincera, el arrepentimiento sincero, el amor a Dios. ¿Cómo le vas a mostrar tú? ¿Cómo quieres tú ser cercano a Dios y entrar en la fiesta de Dios si tú no eres cercano a alguien? O dime tú, ¿a qué fiesta te invitan a ti si tú no eres un mínimo de cercano a la persona a la fiesta? Dígame usted, ¿a quién invita usted a una boda? ¿Usted invita a quién? A los cercanos. ¿O usted invita a cualquier tipo de persona? No, usted invita a los cercanos de usted. Y sobre todo cuando usted hace una boda que dice, voy a hacer una boda que no es grande, es pequeña, pero la voy a hacer con lo más exquisito, con lo mejor. ¿A quién va a invitar usted? A los más cercanos de usted. Personas con las que usted tenía mucho contacto, con las que se amaba, tenía todo eso. Entonces, ¿tú crees que vas a entrar a la fiesta del Señor simplemente porque ibas los domingos a misa y viviendo en el pecado y decías, ay, yo sé, como hay algunas personas, yo sé que estoy en pecado, pero ay, yo estoy haciendo lo posible para ver cómo para ver cómo hago? ¿Tú crees que ese es el pensamiento el que se va a heredar el reino de los cielos? Que está pensando en si deja el pecado o no deja el pecado. No, señor, eso no se piensa. Si usted quiere el reino de los cielos, usted lo deja, sin importar nada. Porque así hicieron muchas personas. Entonces, sí se refería, era más referencia de alguien que era de lo que iba a hacer para la iglesia, de propiciar todas esas cosas erróneas dentro de la iglesia. Entonces me imagino que ya meterá otras cosas. Ya, si metió Francisco, ya comenzó metiendo esta, pues esa terminará metiendo quién sabe qué. Porque ya le fue allanando como el camino para ir metiendo otras cosas. No se le haga raro que de pronto metan a mujeres sacerdotes. Porque mira que le han creado ahora mucho más espacio a la mujer dentro de la iglesia. Ahora la están empoderando mucho más dentro de la iglesia. Usted la ve mucho más empoderada. ¿Ven? Ahora se siente mucho más respaldada para entregar el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, mira, ahí están levantándose grandemente contra ese sagrado sacramento. ¿Por qué qué? Porque solo el sacerdocio puede entregar el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, hay que mirar, esperar a ver qué va a hacer. Y sobre eso uno puede discernir. ¿Ya? Sobre eso puede uno discernir. Esperemos a ver. Y pues sí, orando para que la iglesia... Hay que orar todos los días por los sacerdotes. Hay que orar todos los días por la iglesia. Para que las personas tengan luz. Para que las personas se acerquen a Dios. Para que no se dejen llevar de la confusión, de los errores, de los engaños del mundo, para que tengan el discernimiento, porque serán muchos engañados.